Hola amigos, hay muchas historias asombrosas e instructivas en el mundo sobre la gente común y sus acciones, sobre la bondad y la fe en su propia fuerza, sobre lo que impulsa a estos héroes y lo que experimentan cada vez que cambian la vida de alguien. Pero al mismo tiempo también hay una categoría de historias que desafían cualquier explicación. Solo podemos contarlas, pero no entenderlas ni esclarecerlas. Y hoy les contaré una historia sobre unos hermanos gemelos que han puesto los pelos de punta a la ciencia moderna y por cierto siguen siendo un misterio y estoy seguro de que los sorprenderá. Todo comenzó en 1939 cuando nacieron dos niños en Piqua, Ohio. Resulta que los gemelos nacieron de una chica pobre que en el momento del nacimiento de sus hijos solo tenía 15 años. La joven madre entendió que a una edad tan temprana no podría alimentar y mucho menos criar correctamente a dos hijos. Por supuesto fue muy doloroso para ella dejar a sus bebés, pero aún así decidió dar a los niños en adopción y cuando los hermanos solo tenían 21 días se separaron. Uno de los niños acabó en la familia de una joven pareja que vivía en esta misma ciudad, pero su hermano acabó en una familia de la ciudad de Lyme, que está a 100 kilómetros de distancia. Como se descubrió más tarde, las familias adoptivas no se conocían entre sí y como resultado no podían comunicarse. Además, los padres adoptivos escucharon que la madre dio a luz a dos varones, pero cada familia estaba segura de que el segundo hijo no sobrevivió durante el parto. Y adelantándome un poco diré que solo por casualidad se reveló este secreto, pero primero vamos en orden. Los chicos crecieron y tuvieron una vida normal que no era diferente a la de los demás. Fueron a la escuela, luego se graduaron en la universidad, empezaron a salir con chicas y crearon sus propias familias. Cada uno vivió su propia vida sin ni siquiera sospechar que tenían un hermano gemelo. Y lo más probable es que nadie se hubiera enterado nunca de esta historia y cada uno de ellos habría vivido su vida así, habiendo ido a otro mundo, si no fuera por una sola ocasión que puso todo patas arriba. Una vez que Lucy Lewis, la madre adoptiva de uno de los chicos adoptados, estaba procesando documentos en el tribunal del distrito y solo por pura coincidencia, escuchó una conversación bastante extraña, donde dos empleados estaban resolviendo un asunto y archivando documentos al respecto. Escuchó el apellido y el nombre familiar y forzando un poco su memoria se dio cuenta de que esta era el nombre de la misma chica de la cual adoptó el niño. Además, también escuchó que el segundo hijo está vivo, pero lo que más le sorprendió es que se llamaba Jim, al igual que su niño. Después de eso comparó todos los hechos y como dicen, el rompecabezas se resolvió. Se dio cuenta de que el segundo hijo sobrevivió y también fue adoptado por una familia adoptiva. Fue difícil darse cuenta de que mi hijo tiene un hermano. A menudo me preguntaba a mí misma cómo vive y si está bien, dijo más tarde Lucy Lewis. Pero al mismo tiempo no podía ni tenía ningún derecho moral de interferir en la vida de otra familia. También vale la pena señalar que la pareja nunca ocultó a Jim el hecho de que era un niño adoptado y de la misma manera no escondieron el hecho de que tenía un hermano gemelo. Pero después de escuchar esta noticia, por alguna razón, Jim tuvo ganas de buscar a su hermano, solo después de 39 largos años. Para recopilar la mayor cantidad de información posible, el hombre se dirigió al tribunal de distrito, en el que previamente se tramitaron los documentos para su adopción. Por supuesto, los trabajadores rápidamente se sensibilizaron de la historia del hombre y comenzaron a buscar las coordenadas de su hermano. Jim pensó que toda esta búsqueda se prolongaría durante muchos meses, pero para su sorpresa lo contactaron en 3 semanas. E incluso unos días después, los hermanos se conocieron por primera vez en medio siglo, y fue entonces cuando esta historia dio un giro brusco. He recordado toda mi vida lo nervioso que estaba antes de conocer a mi hermano gemelo. Fui a Dayton y me di cuenta de que solo un poco más y vería a la persona más cercana de toda la tierra. Mis nervios estaban al límite y no podía contenerme. Y en el momento en que vi a mi hermano me calmé por completo. No sé por qué ni por una fracción de segundo tuve la sensación de que había un extraño frente a mí, dijo Jim Lewis más tarde. Y vale la pena decir que para los hermanos gemelos el día que se conocieron fue el más significativo, pero también se ha vuelto importante para miles y tal vez millones de otras personas en todo el mundo. Los científicos estaban interesados en esta historia tan asombrosa de estos hermanos, y cuando comenzaron a estudiar activamente su biografía, pasatiempos y otros momentos interesantes, estaban, por decirlo suavemente, en estado de shock. Probablemente muchos ahora pueden preguntar, entonces, ¿qué es tan sorprendente en esta historia? Pero resultó que la respuesta es bastante simple, todo es asombroso. Incluso a pesar de que los hermanos llevaron un estilo de vida completamente diferente y nunca se vieron, incluso a pesar de que fueron criados por diferentes familias y crecieron en diferentes condiciones, pero todo esto no les impidió, si se podría decir así, vivir una vida. Todo empezó con lo más simple, por casualidad a los chicos les pusieron los mismos nombres, Jim, y tal vez alguien diga puede pasar, pero hay más.
Cuando los chicos todavía estaban en la adolescencia se enamoraron y luego se casaron con sus parejas. Y lo que es más sorprendente, sus esposas también se llamaban igual, Linda. Y después de un tiempo los hombres no tuvieron una buena vida familiar y se divorciaron, como si hubiera sido establecido al mismo tiempo. Es extraño, ¿no? Pero eso no fue todo. Cuando los hombres se casaron por segunda vez, creo que como ya han entendido, volvieron a elegir mujeres con los mismos nombres, Betty. Y comparando las fotos de sus esposas se sorprendieron al descubrir que son similares no solo en nombres, sino también visualmente e incluso en carácter. Estos hechos no podían dejar de sorprender y los científicos comenzaron a estudiar su historia más profundamente. La nueva vida familiar de los gemelos se iba encajando bastante bien. Pronto cada uno de ellos se convirtió en padre de chicos maravillosos, pero aquí, como dicen, todo era idéntico. Primero nacieron en el mismo año, incluso en el mismo mes, y segundo, cada uno de ellos se llamó Alan, con la única diferencia de que un niño se llamaba Alan con una letra L y el otro con 2, pero los nombres suenan absolutamente idénticos. De hecho, eran James Alan y James Alan. Sí, ¿qué puedo decir? Incluso cuando los hermanos aún eran niños, ambos tenían perros y les pusieron a sus mascotas el mismo nombre, Toy. En lo que a educación se refiere, ambos hermanos tenían preferencias por las matemáticas y ciencias exactas, y a ambos no les gustaba la ortografía. Parecía suficiente entender que vivían una misma vida, pero en dos, e incluso las cosas pequeñas eran similares. Por ejemplo, preferían la misma cerveza, fumaban los mismos cigarrillos, tenían la misma bebida favorita e incluso la comida. Ambos hombres eligieron la profesión de ayudante del sheriff adjunto y ambos conducían un automóvil de la misma marca, Chevrolet y azul. Si hablamos de descanso, los hombres también preferían pasar las vacaciones en un lugar, el estado de Florida, e incluso iban a las mismas playas, pero al mismo tiempo nunca se conocieron antes. Esta similitud entre los hermanos por supuesto sorprendió a muchos, pero lo que es notable, cada uno de ellos dijo que estaban constantemente perturbados por un vacío incomprensible en su interior, y solo después de que se encontraron desapareció para siempre. El psicólogo Thomas Bouchard intentó comprender esta misteriosa historia con un máximo de detalles. Después de un tiempo concluyó que de hecho los genes influyen mucho en la inteligencia, pero al mismo tiempo muchos otros psicólogos y médicos no estaban de acuerdo con esto. Después de todo, anteriormente siempre se creyó que cuando nace un niño es una hoja en blanco en la que se puede escribir cualquier cosa, pero la historia de estos dos hombres rompió fundamentalmente los conceptos que ya son habituales y generalmente aceptados. En cuanto a los hermanos, ellos mismos estaban interesados en saber más el uno del otro, por lo que no se opusieron a hacer varios estudios. Al mismo tiempo, durante estos, los hombres rara vez se cruzaban entre sí. Hubo una gran cantidad de pruebas, pero además de cuestiones psicológicas, también se hicieron varios análisis e incluso radiografías. Más tarde resultó que los hermanos gemelos dieron las mismas respuestas a todas las preguntas e incluso dibujaron imágenes similares. Y todo esto no solo sorprendió a los científicos, sino que los desconcertó. Después de tomar un lápiz en la mano, podrían dibujar cualquier cosa como quisieran, pero los dos hombres dibujaron casi lo mismo. Una vez nos pidieron que escribiéramos una historia basada en un dibujo, e incluso aquí todo coincidió con nosotros. Aunque pensándolo bien pueden haber varios millones de variantes, pero escribimos lo mismo. Más tarde los científicos dijeron que tenían la sensación de que la prueba no había sido aprobada por dos personas diferentes, sino por la misma. Y todo esto no encajaba en sus cabezas. ¿Cómo es posible? En cuanto a la salud, los Jim a menudo sufrían de dolores de cabeza y también tenían un mal hábito, morderse las uñas. Mientras duró el experimento, Jim Stringer y Jim Lewis aumentaron de peso significativamente y pesaban lo mismo. Y esto asombró aún más a los científicos. De hecho, mi hermano y yo tenemos mucho en común, pero hay una diferencia. Hemos elegido peinados diferentes, contaba Jim Stringer, siempre con una sonrisa. Más tarde, el psicólogo Bouchard dijo que si no hubiera hecho por su cuenta este estudio de estas personas completamente diferentes, que crecieron en diferentes condiciones y diferentes lugares, nunca hubiera creído en su vida que estas coincidencias pudieran ser ciertas y simplemente no sabía qué estaba pasando y cómo podía ser. Todos los experimentos que realizaron no los ocultaron a los medios. Muy a menudo los periodistas entrevistaban a los hermanos y durante una de ellas uno de los Jim decía: «Podemos venir uno a la vez, de todos modos cada uno de nosotros dirá lo mismo». Desde el momento en que Jim y Jim se reencontraron, se ven todos los días. Para esto incluso compraron casas vecinas y hoy los gemelos ya tienen más de 80 años. Las familias de acogida dijeron que si no les hubieran mentido que el segundo hijo había muerto, habrían estado felices de adoptar no uno, sino 2 niños. Pero lastimosamente esto no sucedió. En general, esta es una historia tan inusual e incluso algo misteriosa de los dos hermanos Jim que viven 2 vidas diferentes, pero al mismo tiempo viven una. Nadie ha podido dar una respuesta clara. ¿Cómo es esto posible?
Es para decir que no sabemos nada sobre nosotros mismos y todavía tratamos de entender a los demás. Amigos, ¿qué piensan sobre esto? ¿Y cómo piensan ustedes personalmente de cómo es esto posible? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios, pero por hoy eso es todo. Denle like al video si les gustó y hasta pronto.